Un saludo a todos, mi nombre es Víctor Hugo Mamani Yapura, soy responsable del contenido del módulo Adquisición de Primera y Segunda Lengua en Contextos Plurilingües, que es parte de la Maestría en Educación Intercultural Plurilingüe. Bueno, en esta ocasión quiero enfatizar en los contenidos que va a tener el módulo. Básicamente están divididos en tres partes. El primero tiene que ver con la adquisición de las primeras lenguas, el segundo con el aprendizaje de segundas lenguas y finalmente con lengua y educación. Empezar primero hablando quizás un poco para también los estudiantes se vayan interiorizando sobre algunos conceptos que implican la adquisición de primeras lenguas. Y para esto se les ha propuesto a ellos algunas lecturas sobre Chomsky y también sobre Skinner, ¿no? Entonces, quizás empezar un poco hablando sobre qué es lo que piensan estos autores sobre la adquisición de primeras lenguas. Primero, hacer énfasis en que Skinner ha sido uno de los primeros quien ha enfatizado los procesos internos que vienen ocurriendo mientras uno adquiere una lengua. Para Skinner, el conductismo está muy ligado a lo que es la respuesta y el estímulo. Es decir, Skinner ve la adquisición de una lengua mientras se le vaya proporcionando al estudiante o al aprendizaje, al niño que está adquiriendo una lengua, estímulos. Por ejemplo, él ha hecho bastantes experimentos en animales, ya sean perros o palomas. Y justamente ha sido una de las críticas el hecho de haber tomado a los animales y ver la realidad de estos animales y comparar, digamos, con humanos, ¿no? Creo que ahí ha sido uno de los vacíos que ha tenido Skinner y se le ha cuestionado bastante porque el comportamiento humano es muy distinto. Bueno, la otra teoría que viene también a ser sobre adquisición de primeras lenguas tiene que ver mucho con lo que dice Noam Chomsky. Chomsky, por ejemplo, plantea que el conocimiento o la adquisición de una lengua es algo innato, es decir, el ser humano ya viene preparado genéticamente para poder adquirir su primera lengua. Él tiene dos principios, uno lo llama el principio de autonomía y el otro es el principio de innatismo. El principio de autonomía tiene que ver que la adquisición de la lengua es independiente de cualquier otro proceso, es decir, el niño no va a depender, digamos, de un contexto social, familiar, para poder adquirir una lengua. Y el otro principio del innatismo tiene que ver que cada ser humano ya tiene un dispositivo que le va a permitir adquirir una lengua. Y bueno, aparte de estas dos posturas nace otra que es de Vygotsky. Vygotsky plantea que la adquisición de la primera lengua no tiene que ver, digamos, con ese proceso lineal de estímulos-respuesta con el cual planteaba Skinner, y tampoco tiene que ver con lo biológico que el cual planteaba Chomsky, sino más bien el niño adquiere una lengua en un contexto, sea social, cultural. Es decir, para Vygotsky ningún ser humano está aislado, sino siempre está en un entorno, y este entorno familiar o cultural va a ser el que ayuda a que el niño pueda desarrollar esa lengua. Decirles a los estudiantes que estas miradas habría que verlo siempre desde una mirada crítica, ¿no? O sea, no es, digamos, retomar estas ideas más desde una postura dogmática, sino más al contrario, ver, digamos, y ver desde nuestra realidad quizás también cuáles podrían ser aquellos otros mecanismos que a nosotros nos permiten adquirir una lengua. Podría decir, o el otro contenido que se va a desarrollar tiene que ver con el aprendizaje de segundas lenguas. Uno de los, no sé si decir pioneros, pero uno de los que ha estudiado bastante este tema del aprendizaje de segundas lenguas es Stephen Krashen. Él plantea 5 hipótesis: adquisición y aprendizaje, el orden natural, monitoreo, ingreso de datos comprensibles y el filtro afectivo. El primero, que tiene que ver con la adquisición y el aprendizaje, él hace una separación muy nítida, se podría decir. Considera él a la adquisición como un proceso natural que todo ser humano vive para adquirir un idioma, es decir, no pasa por una institución, no tiene un tutor, no es nada planificado. El niño, cuando ya tiene desarrollado el conocimiento, también ya tiene desarrollado la lengua.
En cambio, el aprendizaje tiene que ver más, es a lo contrario, es decir, una persona o un estudiante para adquirir una lengua tiene que ir a un instituto, tiene que tener un tutor, tiene que haber una planificación para que se dé todo este proceso. El orden natural, que es otra de las hipótesis que plantea Stephen Krashen, tiene que ver con la adquisición, es decir, que una persona puede adquirir una segunda lengua y puede pasar por los mismos procesos que ha pasado su primera lengua. ¿Ya? La otra hipótesis tiene que ver con el monitor. Él le llama monitor cuando uno aprende, es decir, una segunda lengua y ha puesto mayor énfasis en la gramática. Entonces, antes de reproducir sus ideas, siempre está pensando, digamos, en estas estructuras gramaticales. Está monitoreando, se podría decir, si lo estoy diciendo bien o si lo estoy diciendo mal, va esta palabra, estoy conectando bien o no. Entonces, y según él, eso dificultaría, digamos, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque te pasarías más tiempo pensando cómo lo vas a decir, a quién lo vas a decir, si estás articulando bien o si estás usando un verbo, digamos, adecuado. Y la cuarta hipótesis tiene que ver con el ingreso de datos comprensibles. El ingreso de datos comprensibles está muy ligado a cómo nosotros como seres humanos podemos asociar, es decir, asociar el sonido lingüístico con una imagen, podría ser una imagen o un objeto. Es decir, según Stephen Krashen, no va a haber aprendizaje si nosotros, digamos, solamente pronunciamos una palabra sin asociar con una imagen. Por ejemplo, si yo diría cande, quizás nadie me va a entender, pero si digo cande y además mostrando un objeto a un niño, en lengua mozotén cande quiere decir niño, entonces el que está aprendiendo va a poder asociar el sonido más la imagen, entonces se va a producir un aprendizaje. Entonces el input, bueno, el mensaje sería comprensible. Entonces, según Stephen Krashen, si esto se da, entonces va a haber aprendizaje, pero mientras no haya una asociación entre el sonido lingüístico con una imagen o un objeto, el aprendizaje va a caer en un vacío. Y finalmente lo que plantea él es el filtro afectivo, es decir, cada estudiante, cada persona tiene que estar debidamente motivado para poder aprender. En caso de que no esté motivado, tenga ansiedad, entonces el aprendizaje se le va a dificultar, va a ser más dificultoso aprender. En otras palabras, el maestro que esté enseñando, que esté educando a una lengua, no solamente tendría que detenerse, digamos, en las estructuras gramaticales de una lengua, sino también tendría que animar, motivar al estudiante, hacer una clase donde el estudiante se sienta atraído, digamos, por la lengua meta, por la lengua que va a aprender. Si no va a ser así, si no va a tener motivación, es difícil que él pueda aprender. Eso es lo que dice Stephen Krashen, por ejemplo, ¿no? Ya entrando en la última parte, que es el desarrollo de las lenguas en el aula, este es uno de los contenidos también sugeridos para que los estudiantes tengan una, se podría decir, mayor reflexión, no solamente, digamos, en términos conceptuales, sino también ver la lengua inscrita o insertada en la educación. En el contexto boliviano sabemos que nosotros, la intención de que las lenguas indígenas también estén en el aula, ya sea como primera o como segunda lengua, no ha sido con la 070, sino anterior a esta ley. Ya empieza en los años 90, pero no ha sido una iniciativa, se podría decir, del Estado, sino más bien de ONGs que llevan adelante la educación intercultural bilingüe, EIB. La UNICEF en los años 90 plantea otro tipo de educación, otro modelo de educación acorde a la realidad cultural y lingüística de los estudiantes, sean quechua, sean aymara, ¿no? Ya en los 94 empieza a tomarse, digamos, esta iniciativa no gubernamental por el Estado y se vuelve una política de Estado. Entonces el Estado ya quien propone, digamos, otro modelo de educación, el cual implicaba en su momento, digamos, formar maestros, materiales, ¿no? Y una de las características de este modelo o de esta iniciativa es que han sido tomados en cuenta solamente quechuas, aymaras y guaraníes.
Entonces el resto de la población queda al margen de esta iniciativa. De ahí que la reforma de la actual reforma de la ley 070 amplía, digamos, esta iniciativa, es decir, ya no es la educación bilingüe, sino es la educación plurilingüe, se inserta una lengua extranjera. Asimismo ya no es intercultural, sino intracultural. El otro punto que también es relevante es que las lenguas ya no son solamente, o sea, ya no son oficiales solamente el quechua, el aymara y el guaraní, sino todas las lenguas, y hay, digamos, es más pretencioso, si se podría decir, en retomar las lenguas indígenas en el aula, ¿no? Y quizás para ir un poco concluyendo, estas iniciativas de retomar la lengua en el aula, yo creo que no pasan solamente, digamos, con la enseñanza, la estructura de la lengua, ya sea en este caso indígena. Yo pienso que tendría que ser también un motivo, es decir, enseñar una lengua indígena no es lo mismo que enseñar inglés o otra lengua, digamos, de prestigio. Enseñar una lengua indígena supone, en nuestro contexto, enseñar una lengua que es socialmente, digamos, no aceptada, socialmente discriminada, minorizada. Entonces la enseñanza de las lenguas indígenas en las escuelas no tendría solamente que remitirse, digamos, a la cuestión estructural, a la cuestión gramatical, ¿no? Sino ver estos procesos, digamos, en los cuales la lengua ha estado inserta, en esos procesos de relación asimétrica entre indígenas y no indígenas, en esta relación de poder en una sociedad actual todavía que se puede percibir, digamos, estos eventos asimétricos entre la sociedad. Entonces considero yo que la lengua, si queremos darle esa vitalidad, no basta solamente con escribirla, no basta solamente con pasar unas cuantas horas en clases, sino es empoderarnos de nuestras lenguas indígenas. Y sobre todo, ¿no? Yo pienso que las lenguas indígenas en el aula, si están siendo para ser revitalizadas, si nos remitimos solamente a la escritura y no al mensaje, entonces muy poco vamos a avanzar. Considero que habría que equilibrar y quizás dar mayor peso, digamos, a las lenguas indígenas, más en su función, más en el mensaje que en la estructura misma. Las lenguas viven mientras las usan, y si no las usamos, se van a quedar ahí. Quechua pinusuma no ganches, similap jepakun, chairay no ganches wasinchis manta pachma, taricunchis manta pacha no ganches calpachananchis tian. Chao, no gacarunchacuito munani, me quiero despedir con esas palabras y pues bueno, será hasta en otra oportunidad. Gracias.